Venga. ¿Tienes la...? ¿Sí? Hola, hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Tras los Libros, un podcast de Itziar Sistiaga, y Esther Solá. un podcast de libros, mejor dicho, de las historias que hay tras los libros, cómo llegaron a ti, qué te aportaron, qué te gustó o te disgustó, y todo aquello que podrías comentar con un amigo en una charla amable con algún que otro toque de humor y magia. ¡Empezamos! Somos Esther Solá y Itziar Sistiaga. Yo leo y tú escribes. Hola, Itziar. Hola Esther, buenos Buenos días. días. Qué Y acompañadas que estamos. muy bien acompañadas. Hola David. Hola, buenos días. Hoy tenemos con nosotros invitado especial porque Tras los Libros celebra el segundo aniversario. Sí, sí, 2 años desde que salimos, en Nos mayo. faltan los efectos especiales, padre. Hasta ahí no llegamos. Y diréis, ¿y quién es David Trías? Igual algunas de vosotros lo conocéis, Sí. pero fijaos lo que os va a contar Esther. Pues mira, David nació en Barcelona en el 69 y es director literario de Plaza y Janés, Suma de Letras y Aguilar en Penguin Random House. Estudió Historia del Arte en la Autónoma de Madrid y realiza algunos cursos de cine, vivió un año en Londres y su trayectoria profesional está vinculada indiscutiblemente al sector editorial desde que pasó a formar parte de Plaza y Janés, primero en el Departamento de Comunicación y después ya como editor. Nació en Barcelona y vivió allí hasta el 74 y luego en Madrid, creo, ¿no? Resides desde entonces, Ibiza y Madrid, ¿sí? Así es. Pues Editor, es la figura editor del en editor. Plaza de Leganés. Bueno, yo creo que soy un ejemplo perfecto del nombre de vuestro podcast. De Ujú. lo que hay tras los libros. ¿Quién está tras los libros? Sí. Exacto. ¿Qué es la Bueno, figura del editor, David? ¿qué hace un editor? ¿Qué Esa hace un pregunta. editor? Venga. El del boli rojo es Todo el mundo dirá, siempre todo el mundo me dice, un editor, qué bien, qué trabajo tan bonito, estarás todo el día leyendo, ¿no? Bueno. Pues bueno, evidentemente un editor es alguien que está detrás de los libros, detrás de los proyectos, acompañando a los escritores. Hay muchas maneras de ser editor. En inglés, por ejemplo, el término editor y publisher se diferencia muy bien, ¿eh? Ujú, Entonces, el publisher podría ser un poco en castellano, lo que podemos llamar el director editorial, es decir, el responsable editorial de esos libros, y el editor es aquel, como decías, que está más con el bolígrafo rojo, recorrigiendo, ¿no? ujú. Realmente, y nosotros en nuestra editorial, por ejemplo, pues tenemos la figura del editor de mesa, que es más bien este editor que corrige, el editor que contrata y el director literario editorial, como es mi caso, que es el responsable de todo ese proceso y es el responsable final de un plan editorial y de su catálogo, ¿de acuerdo? Ujú. En mi caso, y además creo que así lo pongo, si no me equivoco, esto de Twitter, en mi caso, por ejemplo, creo que pongo director literario de Penguin Random House y, sin embargo, editor. Creo que pongo algo así. Quiero decir que, bien, ok, soy director literario, pero me sigo considerando editor que Ujú. edita. Cada vez edito menos, he editado mucho. Y acompaño a los autores en este largo viaje que supone pues, llegar a las estanterías de las librerías y a las mesillas de noche de los lectores. Nada Pues más y sí. nada menos que editor de Isabel Allende, Julia Navarro y José Luis San Pedro, entre Mm, otros. mm, Ahora estás en el área de no ficción, sí, pero has acompañado durante muchos años y sigues acompañando a estos tótems, ¿no? entre otros, pero Entre ciertamente otros, sí. sí. Desde hace un año y pico Penguin me ha dado la responsabilidad de estar al frente de la no ficción en Aguilar, en Plaza. Pero sigo llevando, como tú dices, estos tótems a Isabel Allende, que es un auténtico lujo para mí ser su editor, a Julia Navarro, obviamente a José Luis le publiqué sus últimos libros, Ujú. ahora, por ejemplo. Bueno, los editores estamos siempre como sacando de la chistera nuestros libros y nuestros temas, hablamos de ellos como si fueran nuestros hijos, ¿no? Este año es el 10º aniversario ya de la muerte de José Luis San Pedro. 10 ya. Y los Mm, editores somos muy amigos de las efemérides. Y con motivo del 10º aniversario de la muerte de José Luis, mira, esto que os cuento es una scoop, como dirían. Con motivo del 10º aniversario de la muerte de José Luis, estamos preparando para finales de año
un libro que es como una suerte de biografía literaria de San Pedro, Mm, Qué con bien. bastante documentación inédita, con bastante información personal. Un libro que estamos trabajando con mucho cariño para publicar a finales de año. Es que me habéis ah. mencionado el nombre de José Luis San Pedro y hasta me he emocionado un poco. Sí, claro, nosotras que tenemos como de mesilla su escribir es Sí, vivir, Ya, que ya, a mí también. Me parece ese libro, vamos, Escribir es vivir, es un libro maravilloso y sí, es una invitación a la escritura, a la lectura, mm, a los libros como maravillosos acompañantes. Y es un libro menor de José Luis, que yo lo reivindico también muchísimo. Lo editó Ángel Lucía, es uno de mis maestros editoriales, fue el fundador y el editor de la editorial Debate. Ángel ujú. tenía una gran relación con José Luis y yo acompañé en la edición, bueno, yo llevé los cafés en la edición de ese libro y acompañé a Ángel y a José Luis en la edición de este maravilloso, maravillosísimo libro, sí. llevando cafés y Es, sacando fotocopias se aprende mucho, ¿eh? es por donde se empieza. Así es, en muchos cafés y muchas fotocopias. Sí, sí, sí. Y muchos textos de contraportada, que cuando hablamos de los editores, pues sí, sí, Claro. muchos textos, algunos títulos. Y lo que hacemos es eso, acompañar a los editores, acompañar a los autores en este viaje del libro, con manuscritos entregados y que hay que editar, que a veces las facetas de edición son múltiples, y en muchos casos también, y ahora que estoy yo al frente de la no ficción y he hecho muchos libros de no ficción, en poner en marcha proyectos Ujú. que no existen, que no hay una sola línea. Interesante, Mm, sí, sí. interesante. Yo creo que ahora habrá gente que nos escuche que esté tomando apuntes diciendo, ay, hay que, hay que pillar por aquí información y por allá. Pues Qué, sí. qué bueno. David, tú también escribes. Bueno, soy un escribiente, un escribidor, un aprendiz permanente. Sí, siempre he escrito un poquito, no he sido muy constante y siempre la lectura y la escritura me han acompañado. Y la escritura, aunque sea muy fragmentada y fragmentaria y en pequeñas dosis y en pequeñas cosas, y aunque haya estado mucho tiempo sin ejercitarla, forma parte de mi propia personalidad y de mi propio y de mi yo, quizás más íntimo. Ujú. Y, y antes siempre decía que no, y ahora pues me voy descubriendo. Pues sí, escribo un poquito, no demasiado, un poquito. Voy escribiendo mis cositas y en el móvil, mis notas, mis textitos y mis cosas, y voy haciendo cosas. Pero es verdad que me ha formado parte y forma parte de mi vida. Es un poquito como, por ejemplo, yo también corro, ¿no? Y también hago un poco de deporte. Y Ujú. a veces hablo mucho de que pues, hice una carrera, hago un poco de entrenamiento y si lo dices 3 veces parece que estés todo el día haciendo deporte. No, yo hago un poquito de deporte, para ser sincero, hago un poco de deporte. Tampoco soy nada, ni hago maratones ni nada. Pero lo que quiero decir, y con el símil lo que quiero decir es que el deporte, correr, forma parte de mi vida. Aunque corra 2 días a la semana. Mm. Pues escribir, aunque escriba una cosita cada mes, forma parte también de mi vida. Mm. Bueno, pues aquí en Tras los Libros tenemos un cuestionario, Esther. Un Sí, 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 porque cuestionario. aparte de tu perfil como editor, pues nos interesa mucho como lector, ¿no? Y tenemos algunas preguntitas para... Leo mucho menos de lo que creéis. Leo mucho menos de lo que debiera. Ujú. He leído Pero mucho has menos de leído lo que mucho, ¿no? tendría que haber leído. Eh, tenemos muchísimo por leer todavía. Siempre. Tenemos muy poco tiempo para leer. Me estás El hablando mundo de con la Esther. lectura, Las personas normales tenemos poco tiempo. Luego está de verdad. Esther, que llega a leer más de 80 libros al año. No, 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 fue como excepción. Te admiro mucho, Esther. Te admiro mucho, admiro mucho. Yo no soy la persona más organizada del mundo, no soy la persona más centrada del mundo, tengo ciertos déficits de atención y he leído de manera muy, bueno, ahora como se dice, muy random, ¿no? Muy Mm, variada.
Pero bueno, la lectura forma parte de mi vida. Y cuando hablas, y me encanta hablar de libros. O sea que, dicho todo Bueno, esto, pues soy entonces todo mucho. estás en tu sitio. Claro, y es que como hacemos, como decimos en la presentación, yo creo que todos tenemos nuestro universo particular de lectura, nuestras manías, nuestros libros fetiche, nuestros autores que, vamos, Bueno, y los que vamos descubriendo semana a semana sí, también. que esto está siendo también todo un Mira, proceso y también toda esa lista de libros pendientes. Nosotras tenemos ya creada la lista interminable porque siempre se van adelantando títulos. Así que vamos a empezar, ¿no, va, Esther? cuando Sí, queráis. sí. Venga, empiezo yo. Un libro que hayas releído varias veces. Yo no soy muy de releer. No soy muy de releer porque tengo tanto que leer Ya. que tengo a veces la sensación de que no puedo perder el tiempo, ¿eh? Entonces, no soy muy admirable en esto de la relectura. Sí que puedo hablar de un libro que he comprado muchas veces y he releído dos, que es quizás uno de mis libros favoritos, de los libros favoritos, que es El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Sí, Se lo comentamos. sí. El año Sí, pasado creo que fue que lo yo leí. creo, bueno, creo no, confirmo que es el libro que más veces he regalado en mi vida. Mm. Y lo he regalado a muchas personas y siempre que se lo regalo les digo lo mismo y es sincero, ¿no? Digo, mira, si te estoy regalando este libro, ahora ya, es decir, no quiero ahora presumir de que fui de los primeros lectores, pero bueno, lo leí hace muchos años. Ujú. Y lo he ido regalando a lo largo de muchísimo, de estos últimos 10 años, creo que salió. Y al principio era menos conocido que ahora. Y Claro. siempre Yo decía lo creo que mismo. lo leí cuando salió la película, que entonces aquí hubo Ah, un poco de boom y se claro. volvió a hablar Bueno, de en él. este aspecto las películas ayudan también a conocer libros, ¿no? Claro. Un libro súper difícil de adaptar. Bueno, El olvido que seremos, lo he releído dos veces, porque también a veces cuando regalas un libro, o cuando tú decías que eres escritora, cuando enseñas un texto a alguien, a un Ujú. editor, a una persona querida, a alguien de tal, a veces, no sé si te pasa también a ti, que relees lo que tú has escrito para ponértelo, para leerlo con su voz. Entonces, si yo te regalo a ti un libro especial para mí y te lo estoy dando ahora mismo, a veces por la noche me pongo a releer ese libro que yo te he regalado para ver cómo lo vas a leer tú con tu voz. Me Ujú. estoy metiendo en ti misma para ver cómo vas a sentir eso que yo sentí y de Ujú. repente y plantearme yo si lo vas a sentir igual que yo. Bueno, no sé, quiero decir, el tema de la voz, cuando uno lee, me parece importante. Dicho todo esto, El olvido que seremos es un libro que he leído y he regalado muchísimo. Siempre digo que si lo regalo a alguien es porque es alguien especial. En cuanto a libros releídos, bueno, por ejemplo, releía no hace tanto El extranjero de Camus, porque Ujú. lo había leído de muy jovencito. Me parecía interesante volverlo a releer. Inevitablemente, siendo el editor de Isabel Allende, he releído en varias ocasiones La Casa de los Espíritus, Ujú. porque aunque sea yo muy mayor, evidentemente yo no fui el editor de Isabel Allende de La Casa de los Espíritus, como a veces me dicen, aquí David Trías que editó La Casa de los Espíritus. No, yo tenía Bueno, no. 12 años, ¿no? O sea, ahora, con motivo del 40 aniversario de la publicación de la novela, pues bueno, la volví a releer. Participé, mira, Esther, tú que formas parte de clubes de lectura, Ujú. participé en algún club de lectura con gente joven Ujú. y con esa excusa, un poco lo que os decía antes, volví a releer En la Casa de los Espíritus. Pues es una novela que he releído. Recientemente también releí 12 cuentos peregrinos de Mm. Gabriel García Márquez y ahora tengo Ujú. muchas ganas de releer Crónica de una muerte anunciada. Oh, Ah, esta pues la mira, yo comentamos lo, hace poco. Sí, sí, hace un par de semanas lo pues me leí. pasó que la leí con 18 años y no la he Ujú. vuelto a releer. Y mira, y ahora que en fin, lo estaba pensando antes y lo voy a hacer seguro. Me apetece Aparte En, que mucho. en es cuanto tan cierre con cortito vosotras, me que... pongo. Vamos rápido que tengo que releerla. No, pero lo bueno es que es muy cortito este y en nada. Exacto. También me gustan los libros cortos, Sí, a mí quizás, también. quizás también de eso hablemos un poco. Mm. Ya. Muy bien. Bueno, Y uno, hablando de libros no tan cortos, ¿alguno que has sido incapaz de terminar? En busca del tiempo perdido, de Mm. Marcel Proust. Vale, yo aún no lo he intentado. ¿No lo has no. intentado? Todavía En no. busca del tiempo perdido, en pandemia, o sea, lo intenté, empecé a leerlo como en dos ocasiones a lo largo de mi vida y Mm. jamás avancé. En busca del tiempo perdido, si no me equivoco, creo que son 7 tomos.
Creo que Y sí. me dije en pandemia, David, es tu momento, es tu momento. Y Ahora o tengo que nunca. deciros que Claro. terminé el primer tomo. Mm. Está mal, Bueno, ¿eh? A ver, está muy Una bien. séptima parte. Pero también tengo que deciros que la terminé al final. Tampoco os quiero tal. ¿Cómo lo terminé? Un poco aquello de vamos diagonal a rápido. tope. Vamos rápido. Vamos rápido, que quiero tener la sensación de que he terminado el primer tomo del libro Sí. y quiero decir un día en un podcast que he terminado el primer tomo de Busca del tiempo perdido. Pero también me Oye, dije, nunca pero más. si lo terminas así, por dentro, ¿no tienes esa sensación? A veces hay libros en los que hacemos trampa y nos pasamos un montón de páginas. Y no Y tienes total, nos sensación de hacemos que, trampa nosotros mismos, claro, porque ya pero me dirás. ¿no tenéis sensación ahí de que es engaño? Vale, digo, este check me lo he leído, pero Pero un poco por Pero encima. no me acuerdo de nada. eso es, no me ha dejado ningún pozo. Exacto. Esto pasa también a veces con algunas películas que medio ves, digo medio ves, que a veces estás en la Mm. tele o que estás medio adormilado y de repente tú dices, ¿esta película yo la he visto o no la he visto? Sí. Y lo que dices, Iciar, es cierto, es cierto. Yo, en fin, yo no tengo la mejor memoria del mundo y algunos libros los he leído mal, mal, y rapidito, y luego también a veces por circunstancias. Ujú. Bueno, pero eso creo A que veces yo, por todos. ejemplo, por mi profesión, en fin, no sé, tengo una cena, imagínate, tengo una cena pasado mañana con un escritor. Ostras, no he leído nada de este escritor. Me pongo tal y por lo menos para poder superar la cena. Es una manera de, o sea, saber de qué puedo hablar, que no puedo no conocer algún título suyo, pero evidentemente es una manera de leer muy profesional y quizá y nada Un poco un profunda, trámite, ¿no? Más un que un trámite y un placer de poco los lectura. tips, ¿no? Ujú. Ujú. Pues sí, En Bueno, busca del tiempo perdido es un libro que no he terminado de leer y que os confieso que no terminaré, no terminaré nunca de leer. bueno, nosotras aquí también tenemos nuestros libros que hemos sido incapaces de terminar, nos sentimos Sí. súper culpables en algunos casos y en otros no A mí me tanto. pasó con Rayuela, pero lo voy a volver a intentar porque desde el Ya, primer abandono ya. mis lecturas han cambiado muchísimo. Mm. He leído mucho más a Cortázar, los cuentos, a Onetti, a otros. Y yo creo que de aquí poco podré volver a Hay una Rayuela. combinación neuronal y psicológica y muy personal a la hora de leer. Por un lado, yo creo que ciertamente a medida que vas leyendo, pues vas armando pues, Mm. como una gimnasia lectora que a veces quizás estás mejor preparado para abordar Ujú. ciertas lecturas. Pero al mismo tiempo, ya que los tres no somos unos veinteañeros, no sé si os pasa, a mí me ocurre muchísimo. O sea, leí a Cortázar, también a Borges, por supuesto que toda la literatura latinoamericana con 20 años y había una frescura en mi mente y había Sí, una manera Ujú. de meterme en unos charcos sí. que no sé, que al mismo tiempo estaba como muy libre y luego estábamos menos contaminados por todo lo que estamos viviendo a día de hoy de entretenimientos que nos distraen, ¿no? Ujú. Como dicen los filósofos de ahora, que vivimos en la sociedad de la distracción. Dicho esto, pues Esther, ánimo con ese Rayuela. Sí, sí, ahí lo tengo, que un día de estos. Yo lo leí, no fue el libro de mi vida, pero sí que tengo que deciros que la lectura de los cuentos de Cortázar Claro, es que a mí los me cuentos cambiaron me la han vida. encantado, entonces ahora me lo miro con otros ojos, ¿no? Maravilloso Cortázar. Esos Maravilloso. relatos, esa música que tiene su prosa. Mm. Mm. Maravillosa. Bueno, pues vamos ahora con este temazo que es El placer culpable. Un libro o una autora que no tiene muy buena fama literaria, pero que a ti te gusta. Me cuesta de contestarte a esto. Más que un autor, tengo que confesaros, ya que no nos escucha nadie, Eso es. que, bueno, que a mí me gusta la psicología, tengo curiosidad por el tema de la meditación, Mm. todo curiosidad, ¿no? Y de vez en cuando, sin que nadie me vea, me cojo libros de autoayuda. Bueno, Bueno, pero es que parece que los libros de autoayuda están como muy denostados. Yo creo que a día de Claro. hoy ya no tanto, pero hace unos años era como los que leen libros de autoayuda están fatal de lo suyo, ¿no? Pero a día de hoy, cada vez la autoayuda está como cambiando esa percepción porque yo creo que estamos en un momento de despertar generalizado.
y aquí nos vamos a meter en mi tema que me flipa. ¿Te has leído la biografía del silencio, espero, de Pablo Dors? Claro, Si te gusta la meditación. naturalmente, naturalmente. Me parece un libro que es un ejemplo de cómo puedes llegar a la meditación desde un lugar, desde muchos lugares, y es un libro precioso y preciso, y es una belleza de libro, te guste o no te interese o no te interese la meditación. Sí, Es que Bueno, por eso hay muchos tipos de autoayuda, hay muchos ujú, niveles y muchas correcto. calidades, claro. y Nosotros somos editores de autoayuda, yo soy el responsable en Aguilar, tenemos una línea de libros de psicología, hay como todos los libros, hay malos libros de autoayuda, hay libros bobos que tienen mucho éxito, y hay otros libros, quizás no os voy a decir que sean demasiado profundos, de este género, de la llamada autoayuda, pero tengo que confesaros que a mí me gusta leerlos. Me gusta leerlos porque me vienen bien a veces. Porque aunque sean, es como cuando vas a terapia, ¿no? Quiero decir, evidentemente muchas veces el terapeuta no es que te dé unos mecanismos demasiado profundos, es el ABC, pero necesitas escucharlos. ujú, Y sí, con estos libros, de placer culpable, me ocurre. Ayer noche me cogí un libro de astrología, que es que soy cero experto en estos temas, ¿eh? Pero bueno, de vez en cuando tengo estas debilidades. Y de meditación, me gusta Osho, por ejemplo, me gusta ujú. mucho. Y me gustan los podcasts de psicología. Leo a Rafael Santandreu, aunque a lo mejor no esté de acuerdo en cómo dice algunas cosas, pero me parece interesante. Así que nada, este es mi placer culpable. Mm, Muy bien, muy bien. coincidimos. ¿Y algún libro de mesita de noche del que siempre tienes a mano porque te gusta, pues eso, o de vez en cuando consultar? De mesita de noche, sí, tengo una buena mesita de noche, una mesita de noche que de Que da vez en para cuando mucho. tienes que irla descargando, ¿no? Como cuando vacías de fotos tu móvil. Porque a Sí, veces la mesita de noche, pues la montaña, y llega un momento, que sí, he que es un llegado a riesgo. estar, he sido atacado por los libros de la mesita de Sé lo que es. Sí. Entonces, los libros, no suelo tener novela, me gustan mucho los libros breves, los libros cortos, los libros fragmentarios. Ujú, Siempre en mi mesita de noche no falta algún libro de poesía, ujú, y son libros de poesía que están allí mucho tiempo. O sea, por ejemplo, hay un poeta catalán que es Joan Margarit, que ujú. me gusta Ujú. muchísimo. Joan Margarit creo que debe llevar 2 o 3 años, o sea, es una fidelidad total. Porque claro, tienes una antología de Margarit y, en fin, te lees una noche 2 poemas y ya está. Eso no me falla. Y luego tengo 2 libros de cabecera, nunca mejor dicho, que son 2 de mis libros favoritos, que es el libro del desasosiego de Sí, de Pessoa Pessoa. y El oficio de vivir de Cesare Pavese. Son diarios, son libros Ujú, fragmentarios, son libros perfectos para picotear. Ujú. Los libros de aforismos, que es un género que me gusta mucho, ahora tengo a Ramón Andrés, me gusta muchísimo. Pequeñas pinceladas. Y luego también, sí, ahora que lo recuerdo, también en mi mesita de noche hablábamos de Osho, he tenido el libro de Pablo Dors, y ujú. ahora ya no, y tengo un libro de meditación de Osho al que recurro de vez en cuando. Qué Qué bien. bueno, esas Mm. mesillas. Las Yo, mesillas con equilibrios allí. sí, sí, sí. Yo es que he terminado por quitar espacio de ropa de los armarios y he metido Sí, es dentro verdad. libros. Me Estamos encanta. Mi, invadiendo toda la casa con mi Tenemos libros. padre, diógenes de libros. mi padre, que era filósofo, que era Eugenio Ujú, Trías, Ujú. tuvo una vida un pelín desordenada. Y antes de casarse con su tercera mujer, tuvo una etapa, pues, de soltería y de cierto caos, y yo iba a su casa, pues, mis padres estaban separados, iba a su casa y abrías de repente, yo me acuerdo que estaba en la cocina y que iba a por el Nesquik, abría el armario a por el Nesquik y estaba allí todo Nietzsche, todo Kierkegaard. Y, joder, qué bueno. y luego quería abrir, porque yo tenía una habitación, pero bueno, yo le veía, no le veía demasiadas veces.
Y tenía una habitación que pues, abría un cajón también para poner mis camisetas y demás, y también siempre y me encontraba lleno de libros y al final recuerdo que algunas noches era muy divertido porque era una manera también, siempre con el tema de los padres, de curiosear, pues abrías cajones y te encontrabas libros de lo más variados, muchos de ellos dedicados, libros rarísimos. Yo decía, mi padre con este libro de astrología, mi padre con este libro de biología o este libro de física nuclear, ¿qué hace mi padre Sí, teniendo este libro, ¿no? sí, Y así que sí. nada, los armarios de la casa de mi padre estaban llenos de Pues libros. Itziar está en ese camino, porque ahora donde había ropa hay libros. Exacto, Sí, tía, pues tengo prepárate, ¿eh? Si un día ya. invitas a alguien a tu casa y de repente le dices, ¿puedes dormir aquí? Y abre un cajón y se encuentra ahí lleno de libros, y Bueno, dale un igual. sitio para sus camisetas, Yo por creo lo que le menos. haré una cama de libros. Luego le pondré una sábana bonita. Bueno, ¿cómo tienes ordenada la biblioteca, David? Eso. En tu casa. Me interesa Es una mucho. pregunta bonita, ¿verdad? Esa ¿Mm? es una pregunta bonita. Y no todo el mundo lo pregunta, y a mí me gusta a veces hablar de cómo... Bueno, yo soy bastante desordenado y en el desorden tengo un cierto, por lo menos un orden temático de cómo tengo la biblioteca. Luego, dentro de ese orden, hay un desorden total. Dicho esto, cuando entras en mi casa, lo primero que ves es una biblioteca. Tengo varias zonas en casa y la primera zona es la que llamamos la zona de literatura latinoamericana. Mm. O sea, la literatura latinoamericana la tengo separada de la literatura española. Ujú. Tengo otra gran estantería de literatura española, de todos los Vale. tiempos, desde Cervantes hasta ahora. Yo he leído he leído mucha narrativa española y mucha narrativa contemporánea española también, primero por mi pasión lectora y luego por mi profesión. Entonces, la literatura latinoamericana y la literatura hispanoamericana las tengo separadas. Luego tengo otra gran estantería que está en el salón de casa, un poco la principal, donde está lo que podemos llamar narrativa internacional. Ujú. Luego hay una zona, luego ya hay subzonas, que tampoco os quiero marear demasiado. Luego No, hay una sí. zona también. Estás hablando del tema que nos interesa, o Yo sea, que estoy no... cogiendo ideas. Narrativa internacional, aparte. Luego tengo otra estantería que vamos a llamarla la estantería de la no ficción. Ujú. De la no ficción, donde, por un lado, en fin, tengo los libros de mi padre. Por otro lado, que publicó más de 30. Por otro lado, tengo libros de filosofía, libros de historia. Yo estudié historia del arte, como Ujú. comentaba antes Esther. Tengo libros de música. Mm. Tengo una sección que me gusta mucho. Yo no soy muy de cómics y tal, pero tengo cómics de cuando era niño, Ujú. mis Asterix, sobre todo mis Tintín. Sí. Soy muy tintinólogo. ¿Qué más tengo? Eso de no ficción. Tengo una sección de cine, de fotografía. Tengo una sección de libros de editores. Ujú. Hay libros de editores también muy interesantes, por supuesto. Y luego yo creo que estoy aquí visualizando, estoy haciendo como un barrido visual de mi biblioteca y luego tengo quizás mis dos rincones, creo que no me he dejado ninguno. Tengo también otra sección de novela gráfica, no demasiada, he dicho lo del cómic, Ujú. que os iba a decir. Y luego tengo mis dos secciones favoritas. Una de poesía, bastante notable, Ujú. toda la poesía que tengo. Es un rincón bastante importante y ya tengo pues, dobles espacios, o sea, están ahí como apelotonados los libros de poesía. Y luego tengo una sección más rara que la he inaugurado como hace un año, que es la sección de libros de Mm. diarios, dietarios y aforismos. Oh, qué bien. Apunta, Esther, ¿eh? A punto, es que me decido a cómo. Creo que no me he dejado nada. Porque una Creo que no me he duda, dejado. ¿los libros pendientes de leer los tienes con el resto en su sitio o aparte esperando su turno? Sí, los libros pendientes de leer los tengo repartidos en rincones de la casa. Vale, entonces como yo. O sea, Diógenes mientras de libros tenemos. Diógenes, Columnas de libros.
Entras en Pendientes. casa y en la... Bueno, en fin, casi... Sí, me da un poco de vergüenza hasta decirlo, pero sí. En la mesa de comedor, en la esquina, ¿sabes? Yo vivo con mi hija de 21 años, vivimos los dos. Tengo otra hija que pasa temporadas conmigo, pero diariamente vivimos mi hija y yo juntos. Ujú. Y en la mesa del comedor, pues en un rincón, montaña de libros pendientes de leer. En la mesa del comedor, bueno, tenemos la mesa de comedor para ver la tele, en un rincón y donde desayunamos y tal, en un rincón, pila de libros. En mi mesa de trabajo, pila de libros. Y en 2 zonas del salón, con sus mesillas un poco así bonitas y tal, pila de libros. Todos esos son libros que me están llamando. Hola, Vale, genial. y es complicado, es complicado. Sí, sí, Sí. lo sé, lo sé. Todos los que nos escuchan ahora mismo se están sintiendo súper identificados. O sea, que está bien que tengamos nuestro sitio de hola, me llamo Itziar y soy adicta a los libros. Y tengo pilas de libros por toda la casa. Intento, yo creo que era Juan José Millás, ¿no? Que decía que antes la gente tenía casas muy grandes sin apenas cosas y Ujú. que ahora tenemos casas muy pequeñas con muchas cosas. Ujú, Y eso es verdad, quiero decir, lo normal es que no tengamos, ya no vivimos en aquellas casas de pueblo grandes, enormes, donde Ujú. cabían muchas cosas, ahora tenemos pisos pues pequeños. Y el tema a los que nos gustan los libros, para mí es un problema, es un problemón. Es un Que yo problema. soy consciente de que no tengo espacio en mi biblioteca y que no tengo espacio mental para poderlos leer. O sea, yo ahora que va a Ujú. empezar la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, y demás, o sea, y voy a una librería, estoy todo el rato como cortándome, como Mm, reprimiéndome, pero como con conciencia, porque es verdad, es que, David, Sí. ¿por qué te vas a comprar este libro? O porque, pues si no lo vas a... Ya, Si ya. tienes todo aquello que tienes repartido en casa y no lo vas a leer. Dicho todo esto, intento ser selectivo a la hora de comprar libros, a la hora de traerme libros también de la editorial, cuando me los dan mis colegas editores o colegas escritores y, y reprimirme al máximo. Dicho esto, cada semana vienen Sí, libros, ¿eh? Hay te cargamento entendemos. de libros. Porque en Cada ebook semana. lees. mira, me la has quitado de... Es que es mi forma de compensar el no comprar tanto físico, es combinarlo con el ebook. Al menos no me ocupa espacio. Yo soy mal lector de ebook. Mal lector. Me compré el Kindle, me Mm. leí bastantes manuscritos. No leo en ebook. ¿Mm? No leo en ebook. Hay lectores de ebook muy, bueno, evidentemente. Somos los editores de Rajoy, de los Mm. libros de Mariano Rajoy. Y Rajoy es un gran lector de novela negra Ujú. y de novela contemporánea. Le gusta mucho leer y lee siempre en ebook. En ebook. Yo he viajado con él con su Hombre, ebook para viajes lo mejor. y yo con mi tocho. Mm. Sí, lo digo con cierta culpabilidad también. Debería esforzarme. ¿Sabes qué me pasa? Tengo la sensación que estoy todo el día con pantallas. Ya. O sea, Ya, yo no soy el típico editor que me pase 2 días con un libro, estoy todo el día reunido, todo el día conectado, todo el tal. Entonces, cuando tengo que leer manuscritos, además, para mí, siempre lo digo, la experiencia de lectura de un manuscrito del editor en papel es radicalmente distinta al libro. O sea, te hace una composición del tamaño, de tal. Entonces, profesionalmente necesito leer en papel. Y como lector, pues necesito, ya que leo por la noche, por la mañana mientras desayuno, pues oye, mira, me cojo el librito. Pero es verdad que, sobre todo en verano, donde te haces esas maletas, donde pones el bañador, donde pones la gorra y las palas para Claro. jugar en la playa, te llevas esos 25 libros, te llevas de vacaciones 25 libros y vuelves con lo que has leído únicamente 5. ¿y has probado los audiolibros? He probado los audiolibros, en Penguin somos muy fuertes en audiolibros, estamos trabajando muchísimo con ese proyecto, tenemos cabinas de audiolibros en la editorial, Así. tenemos un equipo extraordinario donde hacemos audiolibros magníficos. Entonces, yo he escuchado audiolibros, no escucho regularmente audiolibros, mi experiencia, la mía, porque tampoco soy la persona que me concentre mejor del mundo, es que he escuchado por ejemplo, algún thriller y Ujú. a veces me despisto. De repente digo, ostras, ¿y esta quién era? Me pasa lo mismo. ¿Esta era la asesina o era la tal? Y cuando lo Sí. escuchas,
es un lío, porque cuando lo lees dices, voy a la página anterior, pero cuando lo escuchas, estás corriendo y tal, dices, ¿y quién era este personaje? Entonces, yo en narrativa me cuesta más escuchar audiolibros, pero no ficción. Por ejemplo, Sapiens, el bestseller de Sapiens, yo lo escuché. Yo no lo he leído. Ostras. Yo no he leído Sapiens, yo he escuchado Sapiens. Libros de historia, por ejemplo, ya que soy el editor de Isabel Allende, todas las novelas de Isabel, todos los libros de Isabel, evidentemente están en audiolibros, y Isabel es la autora del grupo con más ventas en audiolibros, porque sus lectores están en todo el mundo. El público latinoamericano venera a Isabel y tenemos unas ventas de cada novedad de Isabel Allende brutales. La mayor parte de las novelas de Isabel las narra una actriz chilena que se llama Javiera. Las novelas de Isabel son tan personales que cuando escuchas el audiolibro de Isabel Allende narrado por Javiera, parece que te esté contando la historia de la propia Isabel. Es guay, con esa dulzura del acento chileno que tienen. Sí. Y yo, por ejemplo, hace 2 o 3 veranos, escuché el audiolibro de La suma de los días. Es un libro autobiográfico de Qué Isabel bonito Allende. es ese libro. Isabel Allende, sus libros autobiográficos son maravillosos. Que combina su vida personal, habla mucho de libros. Y La suma de los días, como Mi país inventado, son libros de no ficción de Isabel. Y es un libro maravillosamente gozoso su escucha. Maravillosamente gozosa su escucha. Porque parece que te esté contando su vida la propia Isabel, que la cuenta Javiera. Así que, bueno, escucho algunos audiolibros, sí. Muy bien. Y a ver, un libro que sea poco conocido y que recomendarías a todo el mundo. Bueno, como os he comentado, me gusta la literatura. Me gusta la literatura de los raros. Me gusta la literatura fragmentaria. Y tengo una sección, como os he dicho, de libros de aforismos y demás. Entonces, por ejemplo, mi Ciar, que es vasca, los vascos sois unos raros, maravillosos. No me digas. Unos raros maravillosos Ahí va que me la hostia, encantáis, no lo sabía yo. y que siempre me acogéis muy bien. Para que luego nos ganes a la toca, ¿eh? Cuando voy a visitaros, aunque os gane a la toca, con la suerte de los novatos. Y siempre estoy muy bien acompañado por vosotros, pero sois unos raros maravillosos. Y tenéis unos autores raros maravillosos. Por supuesto que Carmelo Iribarren, no sé, es un poeta extraordinario y tiene un libro que se reedita y se va ampliando excelente de aforismos, que es el Diario de K. A mí la literatura de la memoria me interesa muchísimo. Carmelo me encanta. Me gusta mucho Ramón Eder. Creo que es navarro. Sí. Pero Ramón Eder es un aforista extraordinario y me gusta muchísimo Iñaki Uriarte. Mira, este no lo conozco. ¡Buah! Los diarios. Si te tiene que gustar el género de los diarios. Sí, Es que los soy un diarios lo yonki tengo yo súper pendiente. Yo creo que es de pepitas de calabaza. Iñaki Uriarte es un maestro. Es un vasco raro y Ciar maravilloso. Él trabajó de periodista, vive en Benidorm, es rentista, es bohemio, es un personaje maravilloso. Personaje con mayúsculas, sí. Si no le has leído, no le conozco personalmente, ¿eh? Aquí te habla David Trías fan. No le conozco personalmente. Es un experto en Vilamatas, y escribe sus diarios, donde habla de su día a día y de sus lecturas, es un tipo muy culto, pero bueno, es curioso, ¿no? Es un tipo que ha tomado una decisión vital, pues de vivir también de las rentas, de vivir en Benidorm, como muchos vascos. Quiero decir que o sea, que no es el típico intelectual que está en Madrid, en Barcelona o en Donosti, ¿no? Sino vive un poco de estos escritores que viven al margen, que a mí me gusta mucho. A mí los que viven a las afueras me gustan. Me gustó mucho. Yo he sido un gran lector de Vilamatas. Pues, y Barleby y compañía, es un libro delicioso de Vilamatas, pues habla también de todos estos autores que escribieron solo un libro, autores
que no publicaron nunca, autores silenciosos, este tipo de autores raros que vivían. Y el otro día yo mencionaba, por ejemplo, a Michi Panero. Es que creo que escribí y decía de él, ¿no? Era el escritor que nunca escribió un libro. Bueno, este tipo de gente rara que no tiene nada que ver con mi rutina profesional, por cierto. Y es un poco placer culpable también, porque es un poco mis debilidades más personales, nada profesionales, siempre me han gustado. Bueno, pero supongo que también eso es necesario para tener como un poco de una bomba de oxígeno, porque al final si tu profesión parte de tu pasión, llega un momento en el que tú, ¿dónde quedas tú? ¿No? Tus espacios. Es así, aunque es muy, todo esto que os estoy confesando, que creo que no lo he contado como nunca, tampoco nadie me lo ha preguntado públicamente, en el fondo es mi propia esencia. O sea, siempre he sido así, siempre fui así. Luego la vida me llevó a trabajar en el sector editorial y tuve la oportunidad de trabajar en Plaza Janés, que es, junto a Planeta, son las 2 editoriales generalistas más importantes de España. Y desde el principio, pues, compatibilicé pues estas debilidades más personales mías con un oficio, trabajando con autores, con una proyección mayoritaria, o como se dice hoy en día, mainstream, brutal, y lo mejor posible, y con total naturalidad, ¿no? Bueno, un autor que compras con los ojos cerrados, autor o autora. Aunque ya nos has dado pinceladas, pero ¿de quién eres así fan, como acabas de decir ahora? ¿Soy muy fan? Ahora compro con los ojos cerrados a Zambra, un escritor chileno, autor de uno de los mejores libros que he leído en los últimos años, como es Poeta Chileno, que publica Anagrama. Alejandro Zambra. Ahora acaba de publicar su último libro, que se titula Literatura Infantil. Y me estoy reservando, como cuando tienes un buen vino en casa y no, ¿sabes? Y dices, bueno, voy a esperar un viernes bien acompañado para abrir esa botella. Para disfrutarlo. El otro día, bueno, ahora vengo de un viaje, he estado en Barcelona, en una convención editorial y demás, y estaba el libro de Zambra en el aeropuerto. Y me dije, no lo voy a comprar así un domingo tonto en el aeropuerto, me lo voy a comprar en la feria del libro, me voy a dar el gustirrinín y de la caseta de Anagrama, me compraré el librito, me tomaré un cafetito y lo ojearé. Tomaré mi tiempo. Un Pero no voy a ritual. comprar a Alejandro Zambra ahí de manera así, deprisa y corriendo. Ahora estoy con Alejandro Zambra. He comprado los libros de David Trueba. Espera, talón, acabas de decir el nombre. Me faltan ahora mismo. Esther, relaja, respira. Estás hablando... Soy muy fan de David Trueba. Lo que comentas de Zambra, de buscar el momento, de disfrutarlo, pues me pasa con... Así que tú también eres súper fan de David, Esther. Oh, me encanta. Me apasiona. Sí. David provoca un silencio No, ya es una broma recurrente en este podcast. No lo sabía, obviamente, ya sabéis que lo tengo aquí un poco... Claro, no, has sido un valiente aceptando la invitación. Sin saber. David Trueba y yo tenemos en común nuestro nombre y nuestro apellido, que empieza de la misma manera. Él nació un año antes que yo y él es muy talentoso. Y me gusta mucho como escritor, cómo va creciendo como escritor, me gusta su mirada, me gustan las historias que cuenta y me siento siempre muy cercano a todo lo que cuenta. Y a David les he comprado todos sus libros y los he leído todos con los ojos cerrados siempre. Y Saber perder creo que es una obra maestra. Y creo que es un escritor, creo que como viene del mundo del cine, que es guionista, que ha hecho muchas cosas, en el mundo o el mundillo literario, que como decía no sé quién, tiene un 90% de mundillo y un 10% de literario, el mundillo literario no lo ha valorado lo suficientemente bien, David. ¿Has leído ese pequeñito que es Ganarse la vida? De esa colección. Maravilloso. Es una colección, unas estampas. Justo ahora lo tengo para releer allí. Para releer. Son unas estampas. A mí, mira, Esther, a mí son unos libritos que me gustan. Cuando hablaba de los libritos raros,
El típico librito de David Trueba que está en anagrama, que es pequeñito, que está en una esquina, que vale 6 euros. Quiero decir, es una rareza. Es como aquellos discos que hacían antes de las caras B. Estaban, ¿no? Las rarezas o rarezas, no me acuerdo que salían rarezas. Era el disco que más me gustaba, más que el disco de grandes éxitos. Pues ese libro de David es una delicia, porque además es muy personal, donde habla del clan de los Trueba. Antes has mencionado también, Esther, hablando del olvido que seremos, has mencionado la película de Fernando Trueba. Y si te fijas, no sé, un poco por cuando la película de Fernando Trueba sobre el olvido que seremos, doctora Baz Facholinche, cómo mueve la cámara y cómo retrata esas estampas familiares, de esas familias numerosas, todo el mundo hablando a la vez, el padre, la madre, los jóvenes entrando y saliendo. Esas escenas están maravillosamente bien dirigidas por Fernando Trueba porque formaba parte de una familia muy numerosa. Y todo eso también está reflejado en ese librito de David Trueba. Sí, es maravilloso ese librito. Qué bonito. Igual me voy y todo y os dejo que sigáis hablando de David. No, se me hará un poco tarde. Como dice mi hija. Sí, así. Total. Bueno. Algún día iremos a conocerle, Esther, ¿vale? Y yo te llevaré de la mano para que te firme un libro. Es muy curioso porque, a ver, David Trueba, yo le conozco muy poco y he coincidido con él bastante. Miguel Aguilar, por ejemplo, el editor y el director de Debate, que es muy amigo mío y es colega mío, es íntimo amigo de David. Y David y yo hemos coincidido en eventos, obviamente. Somos de la misma quinta y tal. Y con David soy fan y me pongo súper tímido y casi nunca he hablado con él. Todo esto que os estoy contando ahora, David no lo sabe ni de coña. David Trillas, ¿qué coño está diciendo? En alguna entrevista que me han hecho, recomiende un libro, pues he puesto Saber Perder, no sé qué. Pero así como con otros autores, y además desde el punto de vista profesional, pues tengo que, en fin, pues acercarme a ellos, pues en fin, tener contacto directo y demás. Con David, como en primer lugar, es un autor de anagrama, que yo no ¿sabes? No tengo relación directa ni nada, nunca le he confesado mis debilidades. Pues nada, os llevaré de la mano a los dos. Sí. Aquí estos dos tontos. Madre mía. Bueno, a ver, la siguiente era un libro que regalas o recomiendas desde hace años, pero bueno, sería un poco lo que hemos comentado antes del olvido que seremos. Vale. Y entonces sería un libro que te marcó siendo un adolescente. Yo no fui un niño muy lector. ¿No? No, yo no fui una rata de biblioteca, yo fui un niño un poco despistado y disperso, y que me gustaba más jugar al fútbol que leer. Dicho esto, siempre digo que no leía nada y voy pensando algo leía. Me gustaba mucho Tintín, como he mencionado antes, leía siempre Los 5, Los 7 secretos, todo eso. Sí. Sí que es cierto. Un poco más mayor, ya de adolescente. Claro, en la adolescencia joven. de repente hubo un verano con 14 años que recuerdo que me marcó mucho la lectura de El hombre invisible de Julio Verne. Y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ya con 14 años, de repente dije, ostras, cómo molan. Y luego, ya a los 15, empecé a leer, me acuerdo que alguna novela negra, Agatha Christie. A mi padre, por ejemplo, que no era un gran lector de novela, le gustaba mucho la novela negra, las damas británicas, empecé a leerlas con 15 años, P.D. James, Margaret Miller. Pero sí que siempre recuerdo y siempre cuento que hubo un verano, que yo creo que fue el verano de los 15 a los 16 años, donde descubrí la literatura mayúscula y descubrí mi verdadera pasión lectora, que fue leyendo varios títulos, pero sobre todo me marcó mucho Los cachorros de Mario Vargas Llosa, también un libro corto, muy fundacional y muy personal, cuyo protagonista era un adolescente de la Lima de Vargas Llosa, nada que ver con el adolescente que yo era, pero con temas en común. Los cachorros, que paréntesis ponía Los cachorros, paréntesis Pichula Cuellar, editado por Lumen. Ese libro me maravilló todo. La historia del chico, el ambiente, tal. Luego leí Los jefes de Vargas Llosa. Me marcó mucho ya, que fue un poquito ya más ambiciosa,
pero evidentemente ya después de Vargas Llosa me abrió el mundo de la literatura latinoamericana y leí 100 años de soledad, así, Ya sé. a saco. Y flipé también aquel verano. Y luego leí 2 libros más. Fue un verano que creo que leí esos 4 libros, que es como, ¿no? Pues, ostras, pues entrar por la puerta grande de la literatura, ¿no? Exacto. Y creo recordar, fijaos lo que os digo, creo recordar que llegué a esos libros, en mi casa siempre había libros, mi madre era muy lectora, pero creo que llegué directamente por mí mismo, o sea, no recuerdo yo que nadie me dijera, ¿sabes? Léete esto. ¿Y qué más? Otros libros que me marcaron aquel verano fue Tolstoy. Hombre. Me leí Infancia, Adolescencia y Juventud de Tolstoy. Luego ya leí otros de Tolstoy. Y luego me leí aquel verano que me lo pasé pipa, uno de los libros míticos de la literatura corta, que es de Melville, el autor de Moby Dick, Barleby, el escribiente. Vale. Oye, este lo hemos comentado hace poquito, ¿no, Esther? Sí, pero no sé por qué salió el tema, pero no lo he Sí. leído yo, lo tengo apuntado. Barleby, el en la lista. escribiente, lo comentaba John Sistiaga. Vale. Vale. ¿De qué me suena a mí Porque mi este? querido John, que es gracioso, porque John y yo estamos muy unidos por muchas cosas, por muchas pasiones y por una amistad preciosa en la que me siento muy, muy honrado y muy feliz de tenerla con John. Y soy su editor. Pero John, en vuestro podcast, que me lo pasé pipa escuchándolo, siempre es divertido escuchar a John, y John y yo hablamos también, muchas veces hablamos de muchas cosas, incluso también a veces hablamos de literatura, y aluciné con lo que os comentaba John, porque era escucharle a él y era escucharme a mí mismo. Digo, ¿cómo somos John y yo de gemelos, siendo muy distintos? Pero, joder, el John. Y el John os hablaba de Barleby, el escribiente, pero en su caso os hablaba como una rareza que acababa de descubrir. Y os digo esto, no lo digo por presumir de nada, pero bueno, Barleby el escribiente es un clásico raro de Melville, que yo leí con 15 años y a mí me cambió la vida. Cambió la vida. Es una historia de un funcionario gris en el Nueva York, en Manhattan, de principios del siglo XX, cuya frase es una sentencia y es una frase contundente, que siempre está diciendo que preferiría no hacerlo. Sí. El jefe le va pidiendo cosas y su respuesta siempre es la misma. Preferiría no hacerlo. Y yo ese verano que estaba en plena edad del pavo, obviamente. Nosotros no hemos pasado por ahí. Nosotros no, nuestros En hijos sí, plena edad nosotros del no. pavo, mi pobre madre estaba desesperada. Porque claro, estaba con la coña. A ver, hijo, recoge la mesa. Preferiría no Mamá, hacerlo. preferiría no hacerlo. Y ya a la tercera digo, ¿qué coño estás diciendo? Y le conté el libro que me había leído y estuve todo el verano con la tontería de preferiría no hacerlo. Madre mía, pobres madres. Pobres madres. Eso. La verdad. Pobres madres. Santas, todas ellas. Sí. Bueno, un libro pendiente. Y yo creo que con esta terminamos nuestro Sí. cuestionario de tras los libros. Un libro pendiente, ese para el que nunca encuentras el momento, David. Tengo pendiente releer El Quijote, que lo decía John, y creo que este verano lo voy a hacer. Mira que te Bien. llamamos en Exacto, septiembre. llámame. Y digo releer, y todos creo que lo hablabais también el otro día con el propio John. A ver, digo releer para quedar bien. O sea, yo también en tercero de Duble tuve que leer El Quijote, recuerdo que saqué notable, pero me acuerdo perfectamente de la cafetería de Príncipe de Vergara, donde creo que el examen era a la 1 de la tarde, desde las 9 de la mañana hasta la 1, hice de editor y me leí la segunda parte del Quijote, pero es que de verdad, voy por allí todavía y es que vamos, en la mesa donde o sea, fueron como 4 horas a full leyéndome a toda velocidad la segunda parte del Quijote. O sea, voy a deciros que voy a releer el Quijote por quedar bien, pero en fin, como leí el Quijote, no me hagas hablar. Dicho esto, lo tengo súper pendiente. Pendientes, literatura rusa también. Por ejemplo, no he leído Ana Karenina. También lo tengo pendiente. No he leído Ana Karenina. No he leído Jane Austen. Y no voy a seguir hablando porque ya estoy dando demasiados titulares que me están dando un poco de vergüenza. Tranquilo que no nos escucha nadie. Y literatura pendiente, voy a estar la semana que viene con Rosa Montero,
Oh, nos encanta. que es Mm, adorable, y sus libros personales y confesionales son Mm, extraordinarios, como el de La loca sí. de la casa, como El peligro de estar cuerda, Sí. em, Y o La ridícula idea de no volver a verte, sí. son deliciosos. Ujú. Y tengo aquí, que estoy viendo, La desconocida, que es un thriller que ha escrito con Oliver Truck. Ah, Sí, lo he visto. Y, y sí. voy a estar con Rosa la semana que viene en un evento y me lo voy a leer. Muy bien. Y toda la montaña de libros que tengo en casa pendientes de leer, sí. Qué Sí. maravilla. Vaya repaso hemos pegado. Madre mía. Será por libros. Será Será por por libros. libros. Será por Será libros. por Llevamos libros. 2 años hablando de libros y cada vez hay más pendientes. De hecho, Esto, sí, a veces dices, tengo que hablar menos de libros y leer más libros. No, no lo digo por vosotras, lo digo por mí. David, yo te quería preguntar, tú eres hijo de un filósofo que dejó, como bien has dicho, más de casi 40 libros, que recibió lo que viene a ser el Nobel de Filosofía, ¿no? El Sí. Nietzsche. Ujú. Em, ¿Cómo te afectó tu educación literaria, tu educación lectora? ¿Cómo te afecta con un padre escritor? ¿Qué recuerdo tienes? Em, pues una casa llena de libros, como mencionaba antes. Mis padres estaban separados. Yo a mi padre pues, me veía 3 o 4 veces al año, pero tenía una buena relación con él. Y, y me afectó porque, bueno, pues que vi a un hombre comprometido con su pasión, y con su pasión de escritor, con su pasión de filósofo y con su pasión de lector. Con mucha admiración, porque yo me parecía una rareza todo aquello. Y de manera un poco inconsciente, yo creo, y sí, fíjate que jamás pude imaginar que yo acabaría siendo editor. Creo que entendí lo que significaba ser escritor, ¿no? Y el apoyo que un escritor necesitaba, y la soledad y ujú, las dudas, las incertidumbres de un escritor, el esfuerzo que supone escribir. Todo eso de manera inconsciente lo aprendí y por eso lo respeté desde el principio. Yo empecé a trabajar en el sector editorial de manera muy azarosa. No pensaba yo que fuera a ser editor. Mi padre tampoco, mi padre conocía a todo el mundo, pero no tenía grandes amigos editores, tenía muy buenos amigos filósofos y algunos amigos escritores. ujú. Y no sabía muy bien yo lo que era editor. Pero bueno, mi padre me dio eso. ¿Qué más me dio? Bueno, me transmitió lo que es el esfuerzo, la voluntad de llevar a cabo un proyecto profesional, sea el que sea, de manera muy exigente. Ujú. Mi padre trabajaba diariamente más de 12 horas diarias. Yo les recuerdo escribir y leer en casa hasta las 3 o 4 de la mañana, fumando y con música clásica y con una voracidad creadora impresionante. Y esa energía creadora me pareció, bueno, siempre me pareció muy admirable. Entonces yo creo que todo eso en mi rol de editor, quiero creer que me ha servido para respetaros a todos los que escribís, sea lo que sea un diario, sea un cuento, sea un poema, sea una novela negra, sea una, tal, es un respeto absoluto, y yo creo que eso también me lo dio mi padre. Ujú. Escribiste para Zenda Libros. Lo dejaremos en las notas del podcast, ¿vale, Esther? El enlace. Ujú. Escribiste para Zenda Libros con motivo de la publicación de La funesta manía de pensar de tu padre, publicado por Galaxia Gutenberg. Un texto que me parece maravilloso, que es el del tatuador de libros, 2018. Me parece un texto Mm, maravilloso y precioso. Y, gracias. y me encantaría. Bueno, has contado un par de pinceladas de ese texto de viva voz, ¿no? Hablando de cómo Mm, había libros por todas partes, pero de verdad que para toda la gente que nos escucha, a la que le gusta leer, me gustaría que pusiéramos este Ujú. texto en las notas para que pudieran leerte, Sí. ¿vale? muchas gracias, Iciar. Leerte con esa intimidad del que escribe y el que recibe, ¿no? Que es ese contacto que es casi alquimia pura. Gracias. Sí, es un texto escrito desde la emoción. Me gusta vivir mi trabajo también desde la emoción. Ujú. Me gusta estar con la gente relacionada con la emoción.
Y es un texto que escribí con mucha emoción y muy pensado y muy sincero, ¿no? Y hablo de mi relación con mi padre desde las primeras imágenes que tengo de él hasta el final de sus días, ¿no? Y sí, sí, y me hace ilusión que lo compartas porque la verdad que ya hablaba un poco del tatuador de libros, ¿no? De cómo los libros, los textos, las palabras están impregnadas en nuestro propio cuerpo también, en nuestra sangre. Puede ser muy metafórico, pero hay los que escribís y los creadores lo sabéis. Yo tengo un amigo que es escultor, pues también, quiero decir, es esculpir Mm. la materia, pero hay un corazón, hay una visión del mundo y eso es lo que está tatuado. Y en ese texto que escribí hablaba de una mirada infantil, antes os hablaba de cómo ese niño abría los cajones y ese texto que has mencionado se arranca con la imagen de que mis padres estaban separados, como os he dicho antes, y yo llegaba a casa o a uno de los pisos, de los múltiples pisos que tenía mi padre, era un piso pequeño, y abrí el piso y era un piso que tenía 2 dormitorios. Mira, aquí tienes tu habitación y aquí está la mía, me dijo mi padre. Abrí la puerta de la que era mi habitación y había una cama, toda la cama llena de libros hasta arriba. Pero como 2 metros de libros, o sea, toda la cama. Y le digo, papá, ¿y dónde dormiré yo? ¿No? Y, bueno, tú vas a dormir conmigo en la cama. Entonces, bueno, pues dormíamos juntos mi padre y yo en la cama de matrimonio y y en la otra habitación estaban ahí todos esos libros, ¿no? Lo que decíamos antes del Diógenes de libros, ¿no? Bueno, la verdad que sí, me hace mucha ilusión que compartas ese texto, Iciar. Bonito, porque bueno, yo tuve la suerte de conocerte el verano pasado, un poquito, un ratito. ¿Cierto? Sí. Nos reímos mucho. Teníamos aquí al showman de John Sistiaga entre medias, mi casi primo, como ya le llamamos todos y nos llamamos entre nosotros. Y de verdad que a mí personalmente me hacía mucha ilusión poder hablar contigo de libros en este segundo aniversario de nuestro podcast, que también fue una locura que partió de la Ya, emoción que nos genera a nosotras hablar de libros, porque a veces no tienes con quién hablar de algo que te ya. remueve por dentro. Y no hay nada más contagioso que cuando hablas de libros, ¿no? Ahora, tal, tú seguro que te irás a la librería a comprar libros de David Trueba. Quiero decir que no hay nada más contagioso. Pues escuché el podcast que hicisteis con John, ¿no? Y John y yo, que yo os decía antes, estábamos tan vinculados, tenemos vidas paralelas y nos queremos mucho. Hablaba de libros para él muy importantes y que también lo han sido para mí. Ujú. Hablaba del túnel de Ernesto Sábatos, hablaba del túnel de Sí. Ernesto Sábatos, que es una novela también a mí me cambió la vida. Digo, Dios mío, el John y yo, qué cerca estamos también, ¿no? Y eso es muy guay también, es muy Sí. bonito los puentes que se establecen con la literatura, con el arte en general, ¿eh? A mí me gusta Ujú. muchísimo el cine también, y eso es lo... Yo no podría vivir en un mundo sin libros, no podría vivir en un mundo sin cine, no podría vivir en un mundo sin música, ¿no? Todos Ujú. esos vehículos, te lo pasas genial, te ríes, lo que decías antes, pues claro que te nos reímos, te tomas un gin tonic con el John Sistiaga y contigo y tal, y hablamos, pues ¿de qué hablamos? Pues de las tonterías de la vida, ¿no? Ujú. Claro. Y de los libros que nos han marcado, y eso es maravilloso, cuando una persona que aprecias te habla de libros, bueno, es un regalo también, no digo que le ha marcado a él, es un regalo. Sí, Mm. sí, desde luego. Los libros son lugares a los que volver. Exacto, y lo tengo por aquí, por cierto. Digo, Hay un escritor que, oye, perdonadme, No, ahora ya no, me vengo sí. arriba. Hay un escritor que no os he mencionado, hablando de literatura latinoamericana, y de la literatura. Hay 2 escritores, no uno, dos, Suelta. dos al precio de uno. 2 escritores que me han marcado muchísimo, pero muchísimo. Y no sé por qué no os lo he dicho. Son Augusto Monterroso. Sí. mm, Augusto Monterroso es el gran escritor de la literatura breve. Ujú. mm, ¿Eh? Es la famosa frase de cuando se despertó el dinosaurio seguía allí, es de Augusto Monterroso. Sí. Y otro escritor brillantísimo que es Julio Ramón Ribeiro. Ah, Ribeiro no lo he Ribeiro. leído. yo tampoco. Ribeiro, si os interesa el género memorialístico, es una gozada leerlo, pero también, sobre todo, como cuentista.
Tiene un Ujú. libro que se llama, del libro de diarios, Prosas apátridas Ujú. o La tentación del fracaso. Vale. Madre mía, nuestra lista. El episodio de hoy yo creo que va a estar todo el Yo que mundo estoy diciendo. con literatura latinoamericana últimamente, que Sí. vamos, Sí, pues sí. Bueno, Onetti, Donoso. bueno, Onetti, es que claro, Es que Onetti, Onetti Bryce, es. Echenique, el propio Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Carlos Cruz. Fuentes, madre mía. Sí, es que Eh, hay tantos. es extraordinario. Onetti, has mencionado a Onetti. Mm, Onetti me marcó muchísimo en mi juventud. No, La vida breve, por supuesto. sí. Vargas Llosa, si te gusta Onetti, perdona, la borrachera de No, Titi. sí, yo encantada. Vargas Lo- yo lo- solo he leído mucho, pero como ensayista. Es Sí, buenísimo. de novela, Tiene un poco. libro sobre Onetti. Sí, lo tengo apuntado. ¡Buah! Sí. Y ¡Qué luego tengo tío! uno ahora para empezar, que es Cartas a un joven novelista. Bueno, Qué maravilla de libro. qué Sí, tío. este lo tengo en la Qué mesita. tío el Vargas Llosa. Sí. Qué ¿Quién de tío el Vargas equilibrios? Llosa. Qué manera, qué Sí. creador, qué Mm, manera de escribir, qué manera de leer, qué manera Sí. de qué tipo más genial. Y qué profundo. Por favor, es uno de los mejores escritores del siglo XX, indiscutiblemente, pero a nivel mundial. De los grandes que lo tenemos con Mm, nosotros. Oye, una Sí. pregunta que te voy a hacer que me acaba de surgir ahora. Esta no está en el guión, ¿eh? Pero me acaba de Ya. surgir. Las listas estas que salen todos los años de los 50 libros indispensables, tal, esas listas son de clickbait total, de vamos a pinchar a ver, ¿no? Para ver si yo me he leído esos libros, ¿no? Que nosotras hicimos la prueba, hicimos hasta un test. Pero eh, Complicado, ¿no? sí, complicado, muy complicado. No somos eruditas. No. No. Bueno, no estáis en esa liga o microliga. Sigue. Sí, pero tú, por ejemplo, ¿consideras que esas listas son fieles? ¿Cómo te has sentido? Porque seguro que también las has leído, ¿no? O sea, son los 50 mejores libros del siglo XXI. Ah, pues sí, yo apruebo el examen, o no. ¿Te los habrías leído o no? No, para nada. Hay mucha endogamia en el sector editorial. Sí. Hay Mm, mucha endogamia. Yo valoro las experiencias de lectura que hay y todas las distintas experiencias de lectura. Me parecen muy interesantes y valoro mucho y respeto muchísimo y me interesa mucho la crítica literaria. Creo que la crítica literaria es necesaria y más ahora más que nunca porque está más desvirtuada. Pero es verdad que comete y los responsables de los suplementos literarios yo creo que cometen el error de no hacer un esfuerzo en, dándole una importancia a los críticos literarios que es la que merecen, ofrecer también libros que crean que pueden llegar a todo tipo de lectores. Ujú. Y son muy endogámicas esas listas, muy exclusivistas y hablan de libros que de verdad es, Dios mío, sabes, sinceramente no te digo que no sea un buen libro, que seguro que lo es, pero es muy nicho, muy nicho, muy nicho. Mm. mm. Entonces, si tú trabajas en un medio generalista, creo que tienes que ofrecer unas listas muy bien parceladas. No sé si me explico. Y dar Porque la espacio a gente, todos. exacto, que la gente malinterpreta y creo que tienen y tenemos todos una responsabilidad. En ese sentido, quiero decir que, porque quieras que no, tú ves los 50, ¿tú qué ves? Los 50 mejores libros del año, nada más. Claro. Y esta lista, perdonadme, no refleja lo que de una manera un poco, a ver, cómo diría yo, democrática, pueden ser los 50 mejores libros del año. No, son los 50 mejores libros de los críticos literarios, pero lo que digo es, por favor, hagamos listas distintas. No pasa nada, ¿sabes? Ujú. Porque son muy excluyentes y al final incluso nos hace sentirnos mal a todos. Yo mismo, yo creo que de esa lista habré leído 2, 3. De verdad lo Mm. digo. Ya me siento mejor. Sí, yo también. Yo te Joder, agradezco mucho tu sinceridad con esta David Trueba respuesta. seguro, y David Trueba, fíjate que está en el establishment, está tal, a lo mejor saldrá en Ujú. un puesto 43, pero no lo sé, ni me acuerdo. Ujú. Mm. Yo os he mencionado antes mi pasión por el género de los diarios. Ujú. Me encantan. Hay un crítico argentino que se llama Piglia, que es un tipo que es un sabio, pero que los diarios de Ricardo Piglia sean el mejor libro del año Ya. para los lectores, joder, sinceramente, pienso, ¿sabes? Vamos a invitar a la gente a que lea.
¿sabes? Son libros Sí, muy, no se lo pongas más difícil, ¿no? Porque si ¿sabes? empieza Porque a por lo los que mejor se supone alguien, que son los mejores y se atasca, claro, porque... a lo mejor creo que es un flaco favor, porque a lo Mm, mejor tú misma o yo, o nuestro vecino, lo lee en el periódico, compra, hace caso del periódico mm, y se compra el libro que han visto en el esto, que es el mejor libro del año, Los diarios de Ricardo Piglia. Y con todo respeto, es que no te interesa un carajo. ya. Mm. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya termino. ¿Qué pasa con esto? Que la siguiente lista que veas, ¿qué vas a hacer? No vas a comprarte, no vas a hacer caso. Mm. Entonces, seamos, no sé, creo que hay que ser rigurosos. No sé muy bien cómo hay que hacerlo. Creo que a los críticos hay que darle su espacio. Creo que hay que dar espacio también un poco pues, a una opinión más democrática. Hay que hablar de los libros más vendidos con total naturalidad. Ujú. Bueno, que haya espacios. O los libros más recomendados. Bueno, ahora creo que con todo esto de los booktubers, de podcasts, que tiene acceso mucha más gente pues, a dar su opinión, a hablar de libros, ¿no? Digamos que llega a más gente opiniones de todo tipo y no solo la del suplemento cultural del diario. Sí, y es un flaco favor que ellos al final es que están muy esquinados y no tienen el protagonismo que tenían antes, ¿no? Claro. Entonces, por favor, todos, vosotros con vuestro podcast, yo como editor y con las cosas que voy compartiendo en mis redes sociales, contagiemos los libros que hemos leído, es maravilloso. Yo me voy a leer el de Pigle y si me gusta lo compartiré, pero intentaré ser honesto y saber con quién puedo compartirlo. Es como Claro. si yo digo que la mejor película del año es una película noruega de 4 horas 50, ¿sabes? Que habla de un tipo delante de una chimenea, que a lo mejor es la mejor película, pero, ¿sabes? No. Si se la recomiendo a mi madre la siguiente vez me decía, oye, hijo mío, no me ¿Qué te has maltrates. fumado? No me recomiendes más. ¿Qué te has fumado, David? Muy Ay, qué bien. buena celebración de los 2 años. Sí, sí, sí. Y ¿Qué más le iba a qué decir? buen nombre tiene vuestro podcast y vuestra web. Sí, Mm. muchos los Creo libros. que hay no sé si leemos más que antes, pero creo que sí que hablamos de libros más que antes y sí que creo que hay más espacio para hablar de libros que antes. Antes Yo solamente creo que estaban los sí. suplementos literarios, como decíamos antes, y creo que ahora podcasts como el vuestro, clubs de lectura, Sí. offline y online están surgiendo, a la gente le encanta compartir. Yo formo parte por ejemplo, nosotros en Penguin Random House tenemos una plataforma que se llama Cursiva, Ujú, Ujú. donde yo participo en algunos cursos de literatura, en algunos de ujú. edición también. Joder, y es gozoso hablar con gente Claro. variadísima y la ventaja también del online es que hablas con gente de Ujú. América Latina y demás. Bueno, todo el mundo tiene ganas de compartir sus experiencias de lectura, porque es un tiempo que le dedicas. O sea, yo siempre digo, claro, escuchas una canción son 3 minutos, pero un libro a lo mejor son 9 o 10 horas. Pues Sí, son sí. 9 o 10 horas que también te apetece compartirlas con Sí, alguien, que ¿no? cuando te ha gustado, lo has disfrutado, pues es como cuando ves una buena peli, ¿no? Que te apetece hablar de ella con alguien. Y Totalmente. hablarla con intimidad, Sí, Sí, pudiendo profundizar, no decir me ha sí, gustado y ya, sino hablar de los matices por los sí, cuales te ha gustado algo. A mí yo creo que sí. eso es parte del encanto también que puede tener para la gente que nos escucha y esta charla que hemos mantenido contigo, David, Ujú, creo que es súper enriquecedora en ese sentido, porque sí, hablamos de esos matices, de lo que nos hace conectar, porque es que al ujú, final la lectura, la escritura nos hace conectar, somos humanos, hemos venido sí, aquí para conectar. Hablabas antes de una cosa que me ha gustado mucho, de la impronta de los libros. Yo creo que los libros llevan una energía especial. Yo soy la mística aquí del podcast, ¿vale? Pero muy los bien. libros llevan una energía. Entonces yo pienso que esa energía con la que están escritos es una energía que recibe también quien lee ese libro. Y por tanto se van creando unas cadenas increíbles de mm, personas que despiertan y que van conectando en esa invisibilidad, ¿no? De lector-escritor. Estoy de acuerdo, estoy de sí, acuerdo. Y esa energía al final es con lo que te quedas. A veces nos quedamos, sobre todo cuando hablas recuerdas libros que has leído, apenas recuerdas el argumento, por ejemplo, ujú, pero sí que puedes recordar la energía, las sensaciones, la sí, sensualidad, las emociones que viviste, que también influyen
otras cosas, tu momento vital, etcétera, etcétera, pero que nadie nos quite lo que hemos leído, ¿no? Que Borges decía, ¿no? Que, ¿cómo era la frase? Que otros se jacten de las páginas que han escrito, que a mí me enorgullece las que he leído. Eso decía Borges. Pues me parece que es... Sí, ¿quién es el escritor más lector de la historia de la literatura? Borges, ¿no? No hay un escritor que leyera tanto y tan bien en tantos idiomas y con tanta inteligencia como Borges. El otro día estuve escuchando unas grabaciones de Borges hablando en inglés. ¡Qué tío! ¿Cómo argumentaba? Como un gran crítico. Entonces, bueno, hablando de energías, pues sí, Ciar, que nosotros nos enorgullezcamos de esos libros que hemos leído y esa energía que nos hemos impregnado de ella. Bueno, que no nos quiten lo leído. Esa es una buena frase. Podrías hacer camisetas. Sí. Que no No nos le des quiten lo ideas. leído. No me des ideas que yo. Me gusta, no sé Le si falta poco para hacer cosas a ella. que no nos quiten Seguirá lo soñando. leído, me parece una frase muy buena. De hecho, la estoy apuntando. La estoy apuntando para apuntármela. Bueno, ¿Eh? pues Oye, muchísimas muchísimas gracias, gracias, sí, David, David. por tu tiempo, tus respuestas, tus confidencias aquí. Confidencias, editor. Sí, sí, sí. Y nada, yo quería terminar también, Esther, dándote las gracias a ti, porque este podcast no habría comenzado si no hubiera sido por esa idea que tuviste y Esa esa idea locura. loca a las 7 de la mañana. Digo, yo Qué quiero un bueno. podcast hablar de libros y con quién mejor que Itziar. Anda que tardaste tú en contestar y apuntarte al car. Bueno, sabías a Pero quién bueno. tenías que invitar. Así que nada, muchas gracias a ti, David, y a todos los que nos Ujú. escucháis. No, ya sabéis que nos podéis escuchar en Esther Te Toca, en Spotify, Apple Podcast, bla, iVoox bla, bla. y en la web traslosLibros.com. Allí tenéis los enlaces, tenéis para el club de lectura para apuntaros. Este mes leemos Pedro Lemebel, Tengo Sí, miedo torero. tengo miedo torero, madre mía. Está Mirad, muy chicas, mirad interesante. lo que tengo aquí. ¡Ostras! Pues venga, al Pues club es de el que lectura. comentamos la semana que viene. Página 23. Sí, Mira, no lo he mencionado antes cuando hablaba de Zambra. De Mm, verdad, parece que esté todo sí, preparado. conectado. conectadísimo. Tengo aquí 4, o sea, tengo en mi mesa, estoy en mi mesa de despacho, tengo 4 libros. Ya, voy a terminar esto con este libro que vais a leer o que estáis leyendo, ¿no? Ya lo Este es hemos para el club de acabado. Sí. lectura, lo comentamos la semana que viene. Ah, ¿Lo has sí. acabado, Itziar? No, me queda muy poquito. Vale. Tú sí lo has acabado, sí. Sí. Sí, sí. Tiene que ver con Zambra, ¿eh? Ujú. Tiene que ver con Zambra. Y como un editor es editor las 24 horas del día y no he venido aquí para hablar de mi libro, este es el que estáis leyendo, y os enseño en primicia absoluta la nueva novela de Isabel Allende que me han mandado de imprenta. Oh, Toma ya. el viento conoce mi nombre. El Jo, aquí viento. acabas de tocar aquí mi corazoncito, ¿eh? Ostras. Vosotros os ponéis con David Trueba a tope, pero a mí, Isabel Allende, me Sí. estás tocando el alma, ¿eh? Un editor edita y cuando recibe los primeros ejemplares de Los imprenta, bueno, bueno. es cierto, como escritora también te ocurre, Sí. y más todavía. Pero bueno, también el editor, yo siempre digo que los autores son los padres y a veces los editores somos los padrinos, Mm. porque también formamos parte del proceso, Qué ilusión debe obviamente. hacer. ¿Y Sí, Y después de nada, tantos años te sigue haciendo la misma ilusión? sí, Sí. sí. Maravilloso eso. Sí, y esa ilusión es cuando recibes los ejemplares impresos de imprenta. Sí, sí que me sigue haciendo la misma ilusión. Mm. Qué bien. Ay, qué bonito. Bueno, felicidades a las dos. Felicidades a las dos y a contagiar la pasión por los libros, ya que os escuche mucha gente y muchos años de libros. Muchos años. Muchísimas gracias, David. Un besito grande, David. Un Chao. beso para vosotras Beso. y para Chao. todos. Chao. Vale. Mm. De tener